Vamos a empezar con un tema nuevo, que es el de funciones en una variable real. Y para poder entrar a este tema de funciones, vamos a pasar por un concepto que se llama una relación, y que tiene que ver mucho con los conjuntos que estábamos estudiando antes. Así que, como primera cosa que vamos a ver hoy día, vamos a ver el producto cartesiano de dos conjuntos, que es una operación entre conjuntos. Entonces acá, ¿cierto? Entonces vamos a llamar producto cartesiano a la operación y se coloca como A multiplicado por B, esta cruz, así, pero es el producto cartesiano y lo que hace es lo siguiente. El producto cartesiano entre dos conjuntos tiene la gracia de que está formando todos los elementos que son pares entre las cosas del primer conjunto y las cosas del segundo conjunto, como se define aquí. Bien, entonces el producto cartesiano forma un conjunto nuevo, pero un conjunto que tiene la gracia de ser de esa manera, ¿ok? De que forma estos pares ordenados, ¿cierto? Donde el primer elemento corresponde al primer elemento del conjunto y el segundo son los B que son del B mayúscula, el segundo conjunto. Puedo formar un montón de elementos entonces con el producto cartesiano, porque son todas las combinaciones posibles, siempre y cuando mantengan el orden. A esto se le llama producto cartesiano entonces, y los elementos que conforman el producto cartesiano siempre respetan el orden, es decir, si hago A producto cartesiano con B, me voy a encontrar con elementos donde el primero es A y el segundo es B. Y que si cambiamos el orden del producto cartesiano, es decir, hacemos B producto cruz con A, vamos a tener otro tipo de conjunto, porque ahí lo que tiene la primera coordenada va a tener B, y la segunda coordenada va a ser A. Ya, entonces, por ejemplo, si tuviéramos estos dos conjuntos, tenemos un conjunto A, que es el 1, 2, 3, 4, el conjunto B, que es ABC. ¿Cómo formamos el producto cartesiano de ambos? Entonces, tenemos que formar todos los elementos posibles, donde la primera coordenada sea A, la segunda coordenada sea B. Bueno, y primero, ¿qué cantidad de elementos va a tener este producto cartesiano que vamos a ver aquí? Voy a irlo haciendo por orden aquí. Entonces el A tiene el 1, el 2, el 3 y el 4. Y el B tiene el A, el B y el C. Ya, tengo estos dos. Por ejemplo, imagínense que quiero formar el producto cartesiano de A cruz B. O sea, hacer lo siguiente, es decir, A cruz 12 combinaciones. Veamos si Graciela tiene razón. Vamos a hacerlas. Entonces, ¿qué sería A cruz B? Entonces, para hacer esto de manera ordenada, estos elementos, por ejemplo, el primero tiene que tener un elemento de A. Entonces está el 1 con el A, el 1 con el B y el 1 con el C. Y después tenemos el 2 con el A, el 2 con el B y el 2 con el C. Después el 3 con el A, el 3 con el B y el 3 con el C. Y finalmente el 4 con el A, el 4 con el B y el 4 con el C. Sí, sí, como dijo Diego, es 4 por 3. Es la multiplicación de los dos elementos, de la cantidad, o sea, de las cardinalidades de los dos conjuntos. Se forman justo aquí, ¿cierto? 12 elementos, ¿ya?
Y es claro, si pesco el primer elemento del conjunto con todos los otros, más el otro con todos los otros, al final lo que voy a obtener en realidad es la multiplicación de los elementos que tenía en el primer conjunto por el segundo. Es aquí que formé entonces A producto cruz con B. Tiene todos los posibles, ¿cierto? Donde el primero es A y el segundo es un elemento de B. ¿Alguna pregunta acerca de este producto cartesiano que acabamos de hacer? Muy bien. Claramente lo que estábamos hablando es que si quisiera hacer el producto cartesiano al revés, es decir, hacer B plus A, me va a quedar otra cosa. ¿Ya? Si hago, tengo los mismos elementos que son el A era el 1, 2, 3 y 4, y el B era A, B y C. Si ahora quisiera hacer B producto cartesiano con A, obtengo estos elementos que son, de otra forma, son el A con el 1, el A con el 2, el A con el 3 y el A con el 4. El B con el 1, el B con el 2, el B con el 3, el B con el 4, o sea, ¿sí ahí? El C con el 1, el C con el 2, el C con el 3 y el C con el 4. Bien, ese sería entonces el producto cartesiano de B cruz A. Y se dan cuenta que los elementos son distintos, se parecen porque tienen la misma, pero son distintos porque aquí tengo el A1, el A2, el A3, A4, y acá no tengo eso, tengo el 1A, el 2A, el 3A, el 4A. Así que sí importa el orden en que esté haciendo el producto cartesiano, ¿ya? A cruz B no es lo mismo que B cruz A. Bien, este como definición, ¿cierto?, de producto cartesiano. Tenemos aquí representado el A cruz B y el B cruz A, ¿cierto?, que le acabo de hacer. Nos pueden ver ahí, sí, son todos los elementos que se forman al juntar en producto cartesiano estos dos conjuntos. Y ahí ponen ojo, ¿cierto?, que se junta uno, o sea, se forma uno distinto si es que cambio el orden del producto cartesiano. O sea, si le hago B cruz A, ¿cierto?, no va a ser lo mismo que A cruz B. Bien, el producto cartesiano se puede hacer entre más conjuntos, o sea, le podría hacer el producto cartesiano de A cruz B cruz C, y así, ¿cierto? Y voy a generar un montón de cosas, tienen más coordenadas. Como notación vamos a usar esto. Si estoy haciendo el producto cartesiano de un conjunto consigo mismo, se puede denotar con un cuadrado. Ahora, no significa que los elementos estén al cuadrado, es una notación para decir que hice el producto cartesiano de un conjunto consigo mismo. Son pares ordenados, ¿cierto? Donde el primero es de A y el segundo también es de A. Como notación, entonces, en vez de estar escribiendo A, producto cartesiano con A, se suele usar la notación de decir esto es lo mismo que el A al cuadrado. Pero como sentido de cuadrado no tiene sentido, porque el cuadrado de un conjunto, ¿cierto? No es una potencia tal cual. ¿Ya? Es solo una notación. Y si tuviera n conjuntos haciéndole producto cartesiano, ¿cierto? Tendría esto acá, ¿ya? Le podría poner a elevado a n. Por eso más adelante, cuando tengamos otros ramos, ¿cierto? O incluso en este mismo, al final, mate 2, mate 1, van a haber conjuntos como que se llaman R2, R3, y que en realidad responden a este tipo de notación. R2 es R, producto cartesiano con R, producto cartesiano con R. Y así. ¿Ya? Siempre el producto cartesiano en realidad como más simplificado, si es que estoy haciendo el mismo conjunto, se le puede denotar con esta potencia que viene en esa parte. Así que es simplemente una notación para simplificar cuando tengo que hacer el producto cartesiano con un conjunto muchas veces. Bien, ahora que tenemos definido qué es un
producto cartesiano, vamos a definir el concepto de relación. El concepto de relación es bastante sencillo si uno ya sabe qué es un producto cartesiano. Entonces, si tuviéramos un producto cartesiano como los que estábamos viendo delante, ¿cierto? De A plus B, definimos la relación como un subconjunto dentro de este producto cartesiano. Eso es una relación. Entonces, defino el producto cartesiano, me quedaron un montón de elementos, como vimos en el caso anterior, y un subconjunto de ese montón de elementos se define como relación. Esa relación, ¿cierto? Puede ser un elemento, pueden ser todos los elementos, porque es solamente un subconjunto, puede ser el vacío, que también es un subconjunto de cualquier cosa. Así que a eso le vamos a llamar una relación del conjunto. Ya. Recuerden estos conjuntos que estábamos trabajando al principio, que eran el A, desde el 1 hasta el 4, y el B, el A, B, C. Hicimos el producto cartesiano, ¿cierto? El producto cartesiano nos dio eso que tenemos ahí. Ese sería el producto cartesiano de A, producto cartesiano con B. Y entonces una relación sería un subconjunto de eso que ven ahí. Cualquier subconjunto de ahí se le define como una relación. Ya, tengo estos 12 elementos, entonces puedo formar un montón de subconjuntos. Y tengo 3 ejemplos de relaciones. ¿Los pueden ver acá? 3 ejemplos. La relación 1 es el 1A, el 2A, el 3A y el 4A. Efectivamente, eso es un subconjunto de A plus B. La relación 2 es el vacío, también puede ser, porque el vacío también es subconjunto de eso. La relación 3 es todos los elementos, porque en particular algo puede ser subconjunto de sí mismo. Así que tengo 3 tipos ahí de relaciones. Pero puedo encontrar un montón de otras relaciones, ¿cierto? Porque la definición me dice que la relación es un subconjunto del producto cartesiano. Entonces, podría encontrar y encontrar ciertas relaciones en esta parte. Ya un elemento, si lo saco, ¿cierto? Puede ser una relación, o puedo sacar los últimos 5, alguno del principio, del final, y ahí voy formando las relaciones. Entonces, concepto de la relación es simplemente un subconjunto del producto cartesiano. Sí, sí, Diego, el vacío siempre es relación de los conjuntos, porque como vimos en la clase de teoría de conjuntos, el vacío siempre es subconjunto de cualquier conjunto. Así que, en particular, si la definición es que algo sea subconjunto, el vacío siempre va a poder. Así que siempre va a pasar eso, claro. Y una buena manera también de decirlo como lo dices tú, como el vacío siempre es una relación entre los conjuntos. Es la relación vacía, ¿sabes? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Entonces, los subconjuntos, ¿cierto? Serían las relaciones que vamos a empezar a estudiar. Bien, interesante sí que, como ustedes se dan cuenta, una relación puede ser sacar aleatoriamente valores del conjunto y formar un subconjunto y decir, mira, esta es la relación. Pero también podría sacar algunos que tengan alguna característica. Y esa característica eh, puedo definirla, ¿ya? Definirla mediante una regla. Entonces, nuevamente, tenemos estos dos, ¿cierto? Que hemos estado trabajando, el A con el B, le hacemos el producto cartesiano a ambos, obtenemos todo eso de ahí. Bueno, este es con 2, 3, 4, así que son más numeritos. El producto cartesiano, entonces, primero, ¿cierto? Lo pueden observar que nos da todo esto. Todas las combinaciones que tienen los elementos que están en el A, ¿cierto? Con el que están en el B. Ahí están todos. El 1, 2, el 1, 3, 1, 4, ¿cierto? 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Ya. Y podría sacar un subconjunto de eso y decir, mira, aquí hay una relación. Pero podría sacar una relación la cual esté dictaminada por alguna regla. Por alguna regla que invente, ¿cierto? Que me permita formar una relación sin decir
quiénes son cada elemento, sino que más bien decir qué propiedad tiene cada elemento que pertenece a mi relación. Por ejemplo, imagínense esta relación que viene acá. Dice que mi relación que voy a sacar son todos los elementos de este plano, o sea, de este producto cartesiano que está arriba, ¿cierto? Que cumplen lo siguiente. Esto en palabras que dicen, son todos los elementos que están en A cruz B, es decir, en el producto cartesiano, que cumplen que el primer elemento es menor al segundo. Entonces, eso de aquí es como una regla, es como la regla de asignación, ¿ya? La regla entonces que tienen que cumplir mis elementos son esos. El primero tiene que ser menor al segundo. ¿Quiénes de estos que están dentro de A cruz B cumplen efectivamente esa condición? Por ejemplo, el 1, 2 no lo cumple. Ah, sí, sí lo cumple porque es menor al segundo, ¿cierto? Este también lo cumple, el 1, 3, el 1, 4 también. El 2, 2 no lo cumple porque el primero no es menor al segundo. Aquí también, aquí se lo cumple, ¿cierto? El 2, 3 también, el 2, 4 igual. El 3, 2 no, el 3, 3 no, el 3, 4 sí. El 4, 2 no, el 4, 3 no y el 4, 4 no. Entonces veamos. ¿Qué va a pasar con estos valores que cumplen exactamente esta condición? Serían estos que están ahí abajo. O sea, esta relación que acabamos de ver se puede escribir de esta manera. Pero la diferencia es que, como está escrito de dos formas, a esta se le llama por comprensión y a este se le llama por extensión. Es la misma relación, pero están escritas de dos formas. Ahora, la gracia es que la que dice por comprensión no tengo que decir quiénes son todos los elementos, sino que más bien estoy hablando de la característica que tienen los elementos de mi relación. Y el de abajo por extensión es simplemente escribir todos los elementos. Como se dan cuenta, a veces por extensión no se pueden hacer las relaciones, porque si mi conjunto tuviera una cantidad enorme de elementos, y estoy analizando este tipo de relación, no me conviene escribir uno por uno quiénes son, sino que más bien me conviene hablar de qué características cumplen estos elementos de mi relación. En este caso, la característica elegida era que el primer elemento sea menor al segundo. Entonces, por eso en nuestra relación estaba el 1, 2, estaba el 1, 3, estaba el 1, 4, ¿cierto? El 2, 3, el 2, 4 y el 3, 4. Esos son los elementos donde se cumple exactamente que el primero sea menor al segundo. Así que puedo también definir por extensión o por comprensión, pero por comprensión necesito esta regla que me permite saber cómo qué elementos tienen. No necesariamente los elementos de una relación siguen una regla. Yo podría seleccionar el primero, el del medio, el último, y no tienen nada que ver entre ellos, ¿cierto? Pero tendría que decir quiénes son. A veces la regla de comprensión, ¿cierto?, nos sirve para poder tener elementos de un conjunto muy grande y sacar todos los que quiero de esa característica. Ya, ¿alguna pregunta acerca de la relación por comprensión o por extensión? Muy bien. Entonces, vamos a hablar del dominio y recorrido de una relación. Es decir, una vez que yo obtengo la relación, necesito saber cuál sería el dominio, cuál sería el recorrido, y eso lo vamos a definir inmediatamente. Como conjunto, el dominio y el recorrido de una relación se definen como está ahí. Si da una relación R de un producto cartesiano, se define el dominio y el recorrido como. El dominio son todos los elementos que están en el conjunto A, tal que existe uno en B, y ese par A, B está en la relación. Y el recorrido son todos los elementos B de B, que existe uno en A, tal que A, B está en la relación. Es decir, en otras palabras, lo que le está diciendo el dominio y el recorrido son solamente que usted vea su relación, que es el subconjunto del
del producto cartesiano y se fije quiénes son los elementos que tienen las primeras coordenadas y quiénes son los segundos de la segunda coordenada. Los que están en las primeras coordenadas forman el dominio, y los que están en la segunda coordenada forman el recorrido. Por ejemplo, tengo esto de acá, ese conjunto que estábamos analizando antes, ¿cierto? Que era el A y el B, habíamos definido su producto cartesiano, y esa relación, que era la relación en A y B, son que el primero sea menor al segundo. Y si hay más de dos coordenadas, Diego, sí, pues podemos definir una relación entre las tres coordenadas. Por ejemplo, yo te podría decir, tengo un producto cartesiano de A con B con C, ¿ya? Y son números también, y podría definir que la regla de asignación es eh, que el A con el B con el C, ¿cierto? Valgan 1. Ahora, como lo que tú me estás hablando son de dominio y recorrido en una relación de... Ah, ya, es que el dominio y recorrido es una definición exclusivamente para producto cartesiano de A cruz B. ¿Ya? Aquí, mira, Diego. Ahí está ahí. ¿Ya? Entonces, claro, cuando hablamos de relaciones y ahora de dominio y recorrido, estamos hablando solamente de la cruz B. Pero eso no significaba antes, ¿cierto?, que yo podría hacer producto cartesiano de A, cruz B, cruz C, o lo que quiera. Solo que ya no puedo sacar relaciones de ahí. Y hay lo puedo formar para otros fines. Pero las relaciones son solamente de dos conjuntos. Lo que sí, Diego, es que se puede sacar, se pueden hacer relación y todo, si yo defino que los dos primeros son como uno solo. Es como una cosa así. Por ejemplo, existe A cruz B cruz C. Entonces, te digo, estos son los del primer elemento y estos son los del segundo. Y claro, ahí el dominio sería como, tienen que tratar como todo eso como una sola cosa. ¿Ya? Justamente, claro, sí. Y justamente, Diego, en Matemáticas 2 vamos a trabajar con conjuntos que son ya más de un producto cartesiano, son conjuntos que vayan, por ejemplo, de R2 a R, de R3 a R y así. Así que ahí vamos a volver a tocar ese tema. ¿Ya? Estaba muy buena tu pregunta, porque claro, va a pasar, ¿cierto? Que puede ser con más de uno. Pero sí depende quién, pues. Como yo asocié los dos primeros, ahí estaría el dominio. Ya. Entonces, con estos dos conjuntos tenemos dominio y recorrido, que son al final los elementos, ¿cierto?, que están en la primera coordenada y los otros que están en la segunda. Esta ya la habíamos trabajado, que era la relación de los elementos donde la primera coordenada era menor a la segunda. Y vimos que, por extensión, los elementos que pertenecían a esto eran estos de aquí. La relación que habíamos definido, ¿cierto?, por extensión nos quedaba así, que era el 1, 2, el 1, 3, el 1, 4, el 2, 3, el 2, 4 y el 3, 4. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta relación? Recuerden que el dominio son todos los El elementos que están en la primera coordenada, 2, 7, y el 3. recorrido de la relación son todos los elementos que vemos en la segunda coordenada. Así que aquí en la primera coordenada yo solamente veo el 1, el 2 y el 3. Y respecto a la segunda coordenada, ¿cierto? Vemos el 2, el 3, el 4. Ninguno más, ¿cierto? O sea, los vemos todos en realidad, ¿no? Vamos a verificarlo. Entonces, efectivamente, pueden notar aquí que el dominio de esta relación terminó siendo el 1, 2, 3, y el recorrido terminó siendo el 2, 3, 4, que son lo que veíamos al final de este conjunto. ¿Ya? Aquí el recorrido coincide con ser todo el conjunto B. Se puede dar cuenta que el recorrido terminó siendo todo B, porque B es 2, 3, 4, y el recorrido también era 2, 3, 4. Y el dominio no, porque el dominio le falta el 4. El 4 no tiene ningún par asociado. ¿Ya? Así que solo falta ver como quién sería
el, o sea, esto ya no sería como, después vamos a ver que esto no sería una función, ¿ya? Sería solamente una relación porque hay algo que falla respecto al dominio. Entonces, en el dominio, ¿cierto? Teníamos problemas porque le faltaría un elemento. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿alguna duda acerca de la obtención del dominio recorrido de esta relación que tenemos ahí arriba? ¿O alguien que no sepa por qué está dando justamente eso el dominio o eso el recorrido? Ya. Ya, tenemos estos dos ejercicios que el primero es considerar el producto cartesiano z con z, z cuadrado, y la relación que está dentro de este z cuadrado considerada por todos los elementos tales que la suma de sus coordenadas al cuadrado dan 1. Expresar R por extensión, identificar los conjuntos de dominio recorrido. Y la segunda es una relación que va de los naturales a naturales, definida por todos los n y m, tal que n más 3m es igual a 12. Aquí igual, expresar R por extensión, identificar los conjuntos dominio y recorrido. Ya, para este, ¿cierto? Esto es lo que acabamos de ver. Van a ver 5 minutos para que, no, 10 minutos para que lo hagan entre ustedes. Y va a ser un pequeño trabajito que me van a presentar al final de la clase, ¿ya? Así que los voy a agrupar por 10 minutos, vamos a después volver aquí y vamos a discutir estos dos ejercicios que tenemos. ¿Ya? Así que entren a los grupos rápido, 10 minutos para discutir estos dos ejercicios y continuamos con la segunda parte de la clase. Me faltan algunas personas que no han entrado al grupo: Diego Castillo, González, Gonzalo González, Javier Urrutia, Sebastián Duque, Vicente Bañados y Leticia. Tienen que entrar. Estoy anotando el ejercicio. Javier Urrutia y Leticia y Ángelo, me falta que entren a los grupos.
el desarrollo de estos dos ejercicios. Para que veamos cómo daban, lo primero es escribir por extensión cada uno de los que tenemos aquí. Ya, voy a partir con el primero. Nos dice que son elementos que están en Z y Z. Los Z pueden ser negativos, positivos o bien cero. Y la condición es que la suma de los cuadrados de sus coordenadas sean 1. Entonces vamos a descubrir quién es este R que está dado aquí, pero por, eh, por extensión, porque aquí está dado por comprensión, es decir, nos están diciendo la regla que tienen que cumplir, pero no nos dicen quiénes son. Ya, vamos allá. Entonces, ¿quiénes son los elementos que cumplen con que la suma de los cuadrados sea 1? Y que son enteros, ¿cierto? Que pueden ser 0, positivo o negativo. Entonces, este R, escrito por extensión, sería, por ahí, ¿cierto? Vimos que era el 0,1. También está el 0, menos 1. También está el 1,0 y el menos 1,0. Esos 4 elementos son los que están en el conjunto dado por extensión. Si se fijan, los 4 cumplen la condición que aparece ahí arriba, que la suma de sus cuadrados, ¿cierto? Vale 1. Bien, tengo el mismo conjunto expresado de dos maneras, eso es lo que me pedían en la parte A. Y la parte B, necesito calcular dominio y recorrido de la relación. El dominio y el recorrido de esta relación. El dominio de la relación serían todos los elementos que ustedes ven al principio de cada coordenada. Veo el 0 y veo el 1 y el menos 1. Así que sería menos 1, 1 y 0. Y el recorrido, ¿quién sería acá? Sería, también veo el 0, veo el 1 y el menos 1. Así que ahí tengo dominio y recorrido de esta relación. El menos 1, o sea, el 1, menos 1, si yo elevo al cuadrado ambas cosas, me da 2, claro, tal como dice Graciela, entonces ahí no te serviría ese punto. Por eso no podría ser ese. Muy bien. Ya, y la otra era esta condición de acá. Voy a cambiar esta al segundo ejercicio. La relación era todos los n,m que estaban en n cuadrado, tal que n más 3m era igual a 12. Entonces, por ahí en un grupo alguien me dio una súper buena idea para hacer esto, ¿cierto? Y que me pareció muy bien, que hiciéramos la relación de esta manera. Pensemos en todos los posibles valores que puede tener el m, ¿ya? Si el m parte del 1, ¿qué valor tiene que ser el n? Para que se cumpla que dé 12. Si el m vale 1, entonces tenemos 3. 3 más n tiene que ser 12, así que el n está obligado a ser 9. Ahí tenemos un punto porque si lo colocamos, bueno, ese a 1. Si lo colocamos con 1, ¿cierto? Tenemos el 9,1 que efectivamente cumple que si lo coloco ahí me dan 12. ¿Qué más? Si el m vale 2, 6. 6, ¿cierto? Perfecto. Y si el m vale 3, 9. Ah, no, 3. 3, perfecto. Y si el m vale 4, Profe, 0. ¿por qué puso 6? ¿No sería...? 2. Sorry. No sé, no sería 2, ¿sí? ¿en dónde? En el segundo, ¿cierto? Que Puso dice 6, 6,6. ¿sí? Ah, ¿O ya, no? pero que le pongo el Porque m iban los igual. N y los M. Usted Sí, está pues, poniendo el resultado. Sí. si le pongo el m con 2, me queda 6 arriba en la ecuación, ¿cierto? ¿Cómo? Y... ¿Cómo? Pero Ah, sí, sí. Es Sí, que... debería no ser sería, no sería 2. Eso sí. 6,2.
El resultado da 6, pues, pero la M es 2. No, sí, Qué loco. ¿quién estaba diciendo eso? Tiene razón, ahí no va el resultado, va el M. Sí. Bien, está bien. Ya. Y tenemos lo otro, ¿bien cierto? ¿Y cuál viene ahora con M igual 4? ¿Cuál podría ser el valor que tengo que 0. poner al principio? Pero Dice los el 0 no naturales. está, ¿Ah? el 0 no está en los naturales. Ah, entonces Entonces no hay nada ahí. no sirve. No sirve. Sí, hasta ahí llegaríamos nomás porque no tenemos más. Profe, pero es que como... Ah, Profe, ¿da lo mismo si N y M son iguales? Sí, da lo mismo, porque de hecho también me habían preguntado eso en otro grupo, y recuerden que acá no les están diciendo que N y M son distintos, solamente que pertenecen a los naturales. Por ende podrían ser el mismo valor. A menos que esta condición aquí, la que dice como N más 3M igual 12, te diga aparte con N distinto de M. Pero Ahí si no, no califica el 3,3. Ahí no lo puede tomar. ¿cuál? Si es que dijera eso lo que está diciendo, que N es distinto de M. Que N distinto de M. Eh, claro, ahí no estaría ese valor. O sea, este desaparecería, ¿no? Eso sí, desaparecería, si que dijera eso en el enunciado. Sí, exacto. Pero como no Ahí. nos dice, no, ninguna parte nos dice que son distintos, ¿cierto? Usted evidentemente puede decir, no, si el N y el M pueden tomar el mismo valor. Aquí no están restringiendo, en verdad. Ya, entonces tenemos estos tres elementos, faltará alguno por ahí, ¿cierto? La verdad es que como tomamos todos los posibles de M, ya no puede ser otra cosa, ¿no? Porque si el M vale 4, el N ya está obligado a ser 0, y eso no es posible porque el 0 no está en nuestro conjunto arriba. Así que teníamos estos tres nomás. ¿Y qué sería el dominio y el recorrido de esta relación? el 9, el 6 y el 3. Y El el 9. recorrido, el 1, el 2 El y el 1, el 3. 2 y el 3. Muy bien. Y el recorrido sería el 1, el 2 y el 3. Ya, súper. Entonces, estos preámbulos de relación que estábamos viendo son lo que nos va a adentrar ahora al tema de las funciones, ¿ya? Ya vieron que las relaciones se pueden dar por medio de alguna regla, la regla, por ejemplo, que vimos acá o en el ejercicio anterior. Antes de sacar ¿hay alguna pregunta acerca de esto de aquí? Entonces vamos a entrar al tema de funciones, que es el último tema que vamos a ver hoy día. Ya, primero función, ni siquiera vamos a hablar de función real, sino que qué es una función y qué es lo que lo distingue de una relación. La función, denotada de A a B, que dice como del conjunto A a B, ¿cierto? Esta notación es lo mismo que indicar lo siguiente, miren, lo voy a escribir aquí abajito. Esto mismo que decir que F es una relación ¿ya? Pero de aquí en adelante, en vez de escribir que F es una relación de A plus B, van a escribir F, función que es de A que va a B, con una flechita. Prácticamente quiere decir esto que toma elementos de A y los otros son de B. Y se tiene que es una función si cumple la siguiente regla adicional a las relaciones. Ya tenemos, de partida va a ser una relación, entonces, pero tiene que cumplir lo siguiente. El dominio, que es lo que estábamos hablando recién, el dominio tiene que ser todo el conjunto A. Y además, para todo elemento del dominio, tiene que existir un elemento en B, ¿cierto? Tiene que existir un único elemento en B. Es decir, los elementos del dominio no pueden estar asociados con dos elementos en B. Tienen que estar asociados solamente con uno. Así que es como una relación, ¿cierto? Pero cumple más cosas. En el ejemplo anterior, claramente las cosas no eran funciones, porque de partida nuestro dominio terminó siendo 3 números y los naturales son muchos más. Así que esa no era una función. Profe, Bueno, ¿sí? una pregunta. Eso quiere decir que para todo valor A existe un B que como que se cruza. Hay un valor que en donde pueden ser iguales, ¿o no?
Sí, pero claro, dice como, pero ojo, dice, existe un único valor en B tal que tiene que estar asociado con A. Ah, vale. O sea, como que se cruzan solamente en un número o... Exacto, sí, Vale. sí. ¿Ya? Y claro, está, lo leíste así como, bueno, por eso lo vimos en lógica, ¿cierto? Los cuantificadores, pero dice exactamente eso, es como, para todo valor que esté en A, tiene que existir un único en B, tal que estar ese par ordenado. Así que antes de seguir con esto, vamos a ver algún detalle de eso ahí. Ya, entonces, supongamos que tengo A cruz B, es todo esto. Ya, y voy a definir la siguiente relación. La primera relación que defino es esta de aquí. La pregunta es, ¿esta es una función además? No, ¿Por qué no? porque le falta el Porque la B 5. no tiene un único valor. ¿La B no tiene un único valor? Sí, yo lo veo que tiene un único valor. Porque le falta el 5. Pero la verdad es que lo que dice el primer compañero es porque le falta el 5. El A, si se fijan, el A es este conjunto. ¿Quién es el conjunto A? Si vemos ese producto crudo arriba, sería el 1, El 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? sí. ¿Y qué sería el dominio de esta relación? El 0, No, el dominio son los primeros elementos. ah, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. No, el 5 no está en la primera coordenada. ¿Cómo que no? ¿Y en la última? ¿A dónde? Aquí. El que está abajo del 4,5. Hay un 5,1. ¿O no? Está viendo la parte de arriba, ¿o no? Ah, está viendo el producto cartesiano, no la relación. Hay que ver la relación. Ah, verdad. Olvídalo. Ya. Sorry. El dominio no es igual al conjunto A, y esa es una de las cosas que nos pide algo para hacer función, ¿cierto? Así que en ese caso, esa no sería una función. No sería una función porque, porque le falta el 5. Justamente como dijo el compañero al principio de esto, ¿cierto? Le faltaba el 5. Así que no, no es función. Profe, pero ¿cómo que tiene que ver que le falte el 5? ¿Es porque no puede operar con cualquier número? ¿Algo así? Es Porque que las reglas dicen que son las reglas de la función, y después vamos a ver por qué tienen que ser así, pero para que algo sea una función, tiene que ser una relación primero, y aparte, su dominio tiene que ser todo el conjunto A. Y aquí no lo está haciendo, ¿por cierto? El dominio de la relación es 1, 2, 3, 4, y el conjunto A llega hasta el 5. Así que no nos sirve. Bien, veamos otra relación. Entonces, si defino mi relación ahora de esta manera, como relación que sea el 1, 0, el 2, 3, el 3, 1, el 4, 5, el 4, 1 y el 5, 1. Esa de aquí es una función. Sí, Bien, aquí tenemos que el dominio coincide con el recorrido, ¿no?
O sea, perdón, con el conjunto A, porque tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y ese es el conjunto A, así que van a coincidir, así que por ese lado estaríamos bien. Estaríamos bien que tanto dominio como conjunto A son iguales. Pero en el B se repite el 1, po. Sí, en el B se repite el 1, pero ¿cuál era la segunda condición de esto aquí? Miren, lo primero se cumple, efectivamente. Ah, que solamente existía un valor. Para B. Claro, Y como hay pero 2 cuadros, no puede ser. eso es justamente eso que acaba de decir. Ya. Vamos a ver qué decía la segunda condición y regresamos al tiro acá. La segunda condición nos dice esto que está aquí. Nos dice que para todo elemento de A, o sea, del primer conjunto, tiene que existir un único elemento de B, tal que X, Y esté asociado a la relación. Y pensemos si eso se cumple en lo que estamos analizando aquí. Entonces vamos a nuestro ejercicio. En nuestro ejercicio, lo que pueden ver es que, entonces, ¿qué decía la condición? Tiene que existir un único elemento de B asociado a uno de A. Pero aquí hay dos que no están cumpliendo eso, que es este y ese. ¿Por qué? Porque hay dos elementos de B que están asociados a uno de A. Y no es único. Está el 4,1 y el 4,5. Entonces, eso no me permite que esto sea una función. Si hay un elemento de B que está asociado a, ese elemento tiene que ser único. Tiene que estar asociado solamente, o sea, Profe, tiene que haber solamente el A asociado a uno solo de ellos. ya. ¿Ya? Aquí el A está asociado, el 4 está asociado al 1 y el 4 está asociado al 5. Así que no puede pasar eso. El problema era antes en términos de cuantificadores nos decía que para todo elemento de A tiene que existir un único B asociado a él. Profe, una consulta. ¿Mm? ¿Eso es una condición para todas las funciones o solamente nos pide eso como relación? Para todo lo que tú quieras llamar función se cumple esto. Vale. Entonces esta no es función. No es función porque está el 4,1 y el 4,5. O sea que hay dos B asociados a un solo A. Así que las funciones no son cualquier tipo de relación, ¿cierto? Tienen que cumplir siempre estas dos condiciones. El dominio tiene que ser todo el conjunto A y además cada elemento que tenemos en el dominio, ¿cierto? Pues tiene que estar asociado a un único elemento en B. No podemos tener estos pares de esta manera. Bien. Entonces, para representar esto de una manera más amigable, ¿cierto? Les voy a mostrar algo que se llama diagrama sagital. El diagrama sagital lo que permite es que veamos de manera gráfica cómo se comportan las funciones, ¿ya? Este es un diagrama sagital. Estoy diciendo cómo se asocia los X con los Y. ¿Qué pares ordenados estamos viendo ahí dentro de este diagrama? ¿Qué pares se están formando para esta función? Tengo el 1A, tengo el... 1,A, 2,C y ¿Ya? 3,D. Perfecto. ¿Y aquí sería efectivamente eso una función? Sí, Sí, primero, lo podemos ver gráficamente más fácil porque decimos el dominio, que es el 1, el 2, el 3, es todo el conjunto de ida. No hay ninguno que le falte. Y además vemos que un solamente. elemento aquí está asociado solamente a uno de allá. ¿Sí? Claro. Profe, y solamente en Y pueden sobrar. El X Claro. siempre tiene que estar ocupado, ¿verdad? Y solo Exacto. con... Ya. Muy bien. Lo que usted dice es justamente la conclusión que uno puede sacar viendo el diagrama sagital, así como lo acaba de concluir. Es decir, entonces en una función no me pueden sobrar elementos del conjunto de ida, pero sí el de llegada. Pero igual, profe, por ejemplo, el dominio, o sea, uno puede tener imagen en A y 2 también puede tener imagen en A, ¿cierto? Sí, eso no está prohibido. Lo que está prohibido es que el 1, por ejemplo, salga al Tenga A harto, y salga al B también. claro, O que sea, tenga A, B y B.
o A, B y E. Profe, Exactamente. ¿puedes explicarlo de nuevo? Que no entendí dónde estaban como hablando un poquito. Bueno, lo primero es que el diagrama sagital te permite ver, por ejemplo, aquí, este sería como el dominio, ¿cierto? Lo que tenemos escrito acá, ya el dominio de la función. Y te fijas que el dominio de la función, para esta función, coincide con ser el conjunto de ida, ¿cierto? Aquí los elementos eran el 1A, como alguien me lo dijo por ahí, eran el 2C y también el 3D. Y lo que puedes notar es que, primero, sí es función, porque el dominio de esta función es el 1, el 2 y el 3, y son todos los elementos del conjunto de ida. Entonces, por aquí una compañera tuya aportó algo bien interesante y dijo, entonces, en el conjunto de ida no me tienen que sobrar elementos. Y justamente eso es lo que pasa, no pueden sobrar. Pero en el conjunto de llegada sí pueden sobrar, porque me está sobrando el B y me está sobrando el E. Y eso no importa, porque no quiebra las leyes de la función. Una de las leyes de la función es que el conjunto de ida esté ocupado completamente. Perfecto, eso está pasando aquí. Segundo, una de las cosas, la segunda condición es que un elemento que vaya del conjunto de ida puede llegar solamente a uno solo del conjunto de llegada. Es decir, el 1, por ejemplo, te das cuenta que llega al A, ¿sí? El 2 está llegando al C, el 3 está llegando al D. Pero si además el 3 se le ocurriera también llegar al E, eso ya no sería una función. Porque una de las reglas que me dice es que un elemento que está en esta parte, en el conjunto X, tiene que llegar a uno solo del Y. Así que ahí caeríamos en algo que no es función. Vale, profe. Pero podría pasar esto sin problema de que, por ejemplo, el 3, en vez de llegar al D, también puede llegar al C, y eso no quebrantaría nada. ¿Ya? El problema Claro. es que el de acá, ¿cierto? Uno de estos está asociado a uno de aquí. El de aquí puede estar asociado a varios de acá si quiere. Ya, ¿alguien tenía una pregunta? Sí, pues eso me lo enseñaron en el colegio, era como función disyuntiva, algo así. ¿No? Sí, son como las reglas que tiene que tener la función. Profe, y una última pregunta. Entonces, el uno que está en X no puede tener dos direcciones hacia dos letras diferentes, ¿cierto? Exactamente. Exactamente que sí. Pero dijo que la letra sí puede tener dos números, ¿no? Sí, Por decirlo así. Ah, ya, vale. Perfecto. sí. Exactamente, sí. Mira, mm, hay un Por ejemplo ejemplo, profe, como de lógica, ¿cierto? Que no me gusta usar, pero que tiene que ver con lo siguiente. Eh, por ejemplo, usted puede considerar que este conjunto que está acá son las madres biológicas de lo que está allá. ¿Ya? Entonces uno puede decir, claro, un hijo biológico puede tener una madre biológica, ¿sí? sí. ¿Ya? Un hijo biológico no puede tener dos madres biológicas. Claro. No puede, ¿cierto? Madres puede No, tener hartas, pero biológicas una, ¿cierto? Sí, de hecho, Vicente, cuando veamos imágenes y preimágenes, vamos a volver a ver ese concepto así, tal cual como lo definiste tú. Ya, pero puede pasar esto, puede pasar, por ejemplo, de que el 2 esté asociado, o sea, que este también está asociado a ese y no a ese no. pero profe, ¿cómo van a haber dos? Claro, ahí sí. Claro, Claro, claro. la mamá tiene 2 hijos. Eso O los puede hijos, pasar, ¿no? sí. Sí, sí. Pero un hijo no puede tener dos mamás biológicas. No, ¿Entiende entonces por qué el concepto de función está hecho de esa manera? Y no es una coincidencia que esté hecho de esa manera. Después van a ver que tiene como con la lógica de los modelos que uno hace, tiene que pasar así. Y por eso editamos eso.
Profe, por Ya, ejemplo, el otro una punto es función que... lineal Ujú. es cuando, por ejemplo, los tres elementos del dominio están a un mismo elemento del recorrido, ¿no? Eso se llama función constante. Esa función constante, perdón. Sí. Claro, como que una sola madre de aquí fuera la madre de todos los hijos de allá. Claro, Sí, sí. Después cuando veamos bien el concepto de función, que este es como el preámbulo para entender qué es, vamos a empezar a ver funciones por detalle, la función lineal, la exponencial, logarítmica, así vamos a ir adentrándonos a cada una de esas. Ya, entonces, acuérdense de eso para que podamos ver lo que viene. Aquí está que el dominio de la función es el 1, el 2 y el 3, que efectivamente es el conjunto de ida. Y aquí vamos a ver ahora el concepto al que queremos llegar, que es una función de variable real. ¿Qué es una función de variable real? Es lo que estábamos trabajando, ¿cierto? Hasta ahora, concepto de función, de relación, pero la gracia es que tanto el conjunto de ida como el de llegada, el conjunto de ida como el de llegada son números reales, es decir, vamos a trabajar de números reales hacia números reales. Por eso le llamamos función de variable real. Para trabajar una función de variable real, tenemos que, en vez de decir los elementos x, y, o como estábamos trabajando en la relación, se usa la rotación f de x, y. Esta notación que está aquí, miren, está acá. Esa, está ahí. Es lo mismo que decir esto. Es una forma de decir esa regla una regla de asignación, una forma de decir estos pares que estábamos formando nosotros en las relaciones y funciones. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a ver reglas de asignación para funciones, que es lo mismo que estábamos haciendo recién, otra forma de escribir. Fíjense en este diagrama sagital de esta función que va del 1, 2, 3, 4, 5 a los reales. Y está definida de esa siguiente manera. El 1 llega al 3, el 2 llega al 6, el 3 llega al 9, el 4 al 12, el 5 al 15. Primero, escribamos esta función, escribámosla en forma de extensión, es decir, ¿quiénes son los elementos que están en esta función? Sería el 1, 3, ¿quién más? El 2, 6, el 3, 9, el 4, 12 y el 5, 15. Esos son todos los elementos de esta función dado por extensión. Pero por comprensión, ¿cómo podría escribir esto aquí? ¿Quiénes son estos elementos? Son todos los A, B, ¿cierto? Tal que, ¿qué cumple el A, B aquí? Una multiplicación ¿Qué por tal? 3. Sí, tiene que ver con algo con una multiplicación, ¿o no? como múltiplos de 3, como Mm, x, 3x, algo así, ¿o no? No Pero sé. miren, ¿cómo puedo relacionar el primer elemento de la coordenada con el segundo? Que es por 3, que lo Que es por triplica. 3. Alguien haga así, que es por 3, ¿cierto? La segunda coordenada es la multiplicación por 3 de la primera coordenada. Es decir, aquí le voy a poner xy para que empecemos a ocupar el lenguaje xy. ¿Qué pasa con el i? El i es igual a 3 veces 3x, x. Exacto. Eso siempre pasa, ¿no? sí. Y ahí tenemos nuestra función por comprensión. Entonces, para facilitar aún más el uso de esto, es decir, para hacerlo más sencillo, vamos a empezar a trabajar con toda esta expresión que ustedes tienen aquí. Todo eso, en vez de escribir un conjunto, uno lo puede denotar simplemente como esto. de X.
Ah, En verdad son maneras cada vez más sencillas de escribir lo que está ahí arriba. sí. F de X, 3X. Esta notación que tenemos abajo, que dice f de x igual 3x, lo que dice es, en términos de función, dice lo siguiente. Dice que si yo coloco un elemento aquí, ese elemento se va a transformar en S. Es decir, que si yo coloco el 1, ese elemento se va a transformar en el 3. Si coloco el 2, ese elemento se va a transformar en el 6. Y así. Así que me dice, en realidad, de alguna manera, cómo se convierte un número en el otro conjunto. Profe, una Ujú. pregunta. Acá, ¿cómo podemos saber, como denominándolo? Porque el valor es hasta 5, del 1 al 5. Entonces, si ¿Ya? uno dice f de x igual 3x, me tinca que uno puede aplicar cualquier valor, 6, 7, Ah, 8, no, fuera claro. del Aquí me falta todo el preámbulo que tienen los otros conjuntos, y que es decir, ya, estoy tratando de ver f de x, y, ¿cierto? Pero tengo que decir que el x pertenece a este conjunto de arriba, po, para no darle cualquier valor. Vale. O sea, aquí, por ejemplo, decir... Lo que pasa es que no me di la lata de escribir como todo el conjunto, pero uno siempre tiene que colocar esto así, como x que pertenece a qué cosa, a, ¿cierto? B, que está ahí arriba. ¿Ya? Vale. Ahí. Sí, pues eso siempre tiene que estar escrito, si no, de partida uno no sabe quién es x y quién es y, pues podrían ser naturales, podrían ser enteros, así que eso va definido. Ya, entonces, nos saltamos todas estas partes, ¿cierto? Para poder llegar a esto de aquí, que era la función, ¿cierto? Una función tiene que tener esas dos partes para que esté bien definida, tal como habla el compañero, que es cierto, que dice como, bueno, necesito saber dónde están esos x. ¿Cómo sé que el x va del 1 al 5? Ah, porque para definir una función necesitamos estas dos cosas, y siempre tienen que estar bien definidas. Lo que ven ahí arriba, que es desde dónde hasta dónde voy, y lo que está abajo es cómo transformo los elementos del principio para llegar al segundo. Esas dos cosas, siempre que trabajamos con una función, tienen que estar bien definidas para poder trabajar. ¿Ok? Entonces aquí la regla de asignación, ¿cierto? Era 3 por x. En al final, ¿cierto? Que era, bueno, lo que habíamos descubierto, ¿cierto? Cómo se transformaban los elementos, el dominio y el recorrido de esta función. Ya. Eso entonces, hasta aquí, ¿cierto? Llegamos justito al término de la clase. La otra semana ya vamos a empezar a ver con las características de la función. Así que eso sería para el día martes. Ya vamos a continuar. Vamos a Profe, empezar a ver de lleno las funciones. ¿Sí? Dime. ¿va a quedar grabada la clase? Sí, obvio, va a quedar grabado. Bueno. ¿Y ¿Ya? dónde se pueden ver? Sí, pueden entrar a Canvas y ahí están las grabaciones. En ¿En YouTube, qué hermano, en parte? YouTube. Suscríbete al canal del profe mejor. O te puedes suscribir a mi canal y lo ves más rápido, pero igual Ujú. están en las dos partes. Por ejemplo, te vas aquí, te muestro el tiro. ¿Estás viendo el Canvas? Sí, Ya. Por ejemplo, tú te vas aquí a tu página de inicio, ¿cierto? Tienes que estar, estoy en programación, voy a salir, voy al otro. Aquí, al curso de matemáticas, matemáticas ya. 1, ya entras ahí, y aquí está la página de inicio. Recuerda que aquí está el programa del curso y la planificación semestral para que veas como las fechas y los contenidos. Pero si te vas a la Ya. parte de módulos, la que acabo de marcar ahí, en módulos tienes las clases online acá, mira. Ah, bueno. La marcas y están todas las clases. Están las mías y la del profesor Omar Ramos, que vamos en paralelo, ¿ya? Entonces puedes ver ahí cualquiera. Profe, la de tautología creo que no está, se eliminó. La de tautología, ¿esta? Sí, o por lo menos a mí me parece que ya no está. Oh, Ya. Gracias por avisarme, la voy a volver a subir. Quizás los links se rompen a veces o cambian. Entonces, por eso, igual, como respaldo, sí, si les pasa eso,
Pueden ir a mi página y aquí... No, tampoco lo encontré. Aquí, para que, como subo videos de todos los ramos, de todos los que hago, vayan mejor a esta parte y van a esa parte donde dice listas de reproducción. Entonces, en lista de reproducción, marcan el ramo que el de ustedes, que es Matemática 1, aquí. Buena. Profe, una pregunta. Esto de Canvas se usa solamente ahora que estamos en clase online, ¿cierto? Cuando estemos en clases presenciales, ¿sigue existiendo Canvas o nos vamos a deshacer Sí, de...? no, nosotros siempre hemos usado plataforma online, solo que ahora el Canvas además tiene las clases online, pero todo el material siempre ha estado ahí. Ya, perfecto, vale. ¿Ya? ¿Cuánto se demora en tener las clases subidas? Un rato más, es que lo que pasa es que ahora hago el segundo bloque, le hago Matemática 1 a la otra sección, y después de eso subo la clase, pues, al tiro. Ah, ya bueno. ¿Ya? Genial. Quiero hacer una pregunta. ¿No ves que la semana le hice el control o la prueba? Sí, el ¿No va a control- entrar todo lo que hemos visto o No, solo hasta teoría en conjunto. O sea, lo que vimos hoy día ya no es contenido del primer control, es contenido de... Ah, ya. Teoría de conjunto, entonces. Hasta ahí. El primer control se llama lógica de conjuntos. Así que entra todo. Ay, Como ya, tema, mira, entra lo que está acá. Vamos a módulos aquí. Y el módulo sería, bueno, esta guía, que es como del control 1, lógica y teoría de conjuntos, ¿cierto? ya? Y, mira, por acá, el tema 1 y 2 entrarían en el control. El tema 1, que es lógica proposicional, ¿sí? Está en la guía resuelta, todo para que puedan estudiar. Y acá el tema 2 son los conjuntos. Ya, profe. ¿Ya? Profe, Ah, la guía de conjunto está, Gracias. pero Le voy a subir la solución de la ayudantía 2 también acá, ahora. Vale, profe. perfecto. Ya, eso. Me voy a la otra sección. Seguido, que estén bien, cualquier vayan consultando cosas, estudien ya para el control. Y les voy a hacer un pequeño control, chiquitito, que es como de diagnóstico, para ir testeando la plataforma. Ustedes, cuando se metan la primera vez, no se equivoquen, ¿ya? Ya. Nos Chao, vemos. profe. Que tengan un buen fin de... Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Chao.